Bienvenidos a Enfoque, el podcast. Historias nunca antes contadas. Un espacio donde el rumor se hace eco y la oscuridad cobra forma para quienes se atreven a escuchar. Hoy les traigo un relato que habla de promesas, dolor y de aquello que a veces se queda rondando por pasillos en los hospitales, cuando la vida y la muerte se confunden en una penumbra. Apaguen las luces, pónganse cómodos y si sienten un leve roce frío sobre la nuca, no se alarmen, tal vez solo estén escuchando junto a ustedes a alguien más. Mi nombre es Carlos. En ese entonces tenía 38 años, cuando viví algo que hasta hoy no sé cómo calificar. No sé si sea un milagro o una advertencia del otro lado. Todo comenzó hace 8 años, en Sucre. Mi esposa Mariana y yo vivíamos en ese entonces en esa ciudad. Fue cuando una noche cualquiera sufrió un accidente doméstico, una caída tonta, un desbalón en la cocina. Y eso se convirtió en una fractura complicada para ella. La llevé al hospital, teníamos seguro médico. Y cuando nos atendieron, el médico que la atendió recomendó operarla de inmediato en ese hospital. Un hospital antiguo que no daré nombre. El hospital era uno de esos edificios antiguos con corredores largos, blancos, y ese olor de hospital que siempre traen esas infraestructuras, que te cala hasta los huesos con ese olor. Recuerdo muy bien esa noche. Yo firmé los documentos de admisión y para que entrara al quirófano. Y las enfermeras venían con pasos firmes, rostros inexpresivos, como si cargaran con la fatiga de 1000 turnos. Cuando la puerta del quirófano se cerró, sentí el vacío más grande que había sentido en toda mi vida. Me senté ahí afuera en un banco de metal, en ese pasillo frío, casi desierto. No recuerdo cuánto tiempo estuve así. De repente veo el reloj y eran como la medianoche. Y el reloj del pasillo parecía burlarse de mí. Era como si cada segundo se sentía como una eternidad, esperando ahí solo. De un momento apareció una mujer de uniforme blanco. Tenía esos ojos de enfermera que ya no se usan, cofia le llaman. Y tenía ese uniforme blanco con esas texturas antiguas, y su rostro era pálido. Lo recuerdo muy bien, sereno, y me miró con esos ojos cafés profundos, cansados pero amables. Y recuerdo muy bien que se sentó a mi lado sin decir ni una sola palabra. Yo, metido en mi preocupación, en mi angustia, entre nervios, solamente pude decir: ¿cómo está mi esposa? Ella ladeó la cabeza, como escuchando algo lejano, y respondió con voz suave: no se preocupe, don Carlos, ella saldrá bien, pero debe prometerme que nunca volverá a dejarla sola, ¿sí? Me quedé mudo.
quise preguntarle su nombre, darle las gracias, pero ella se levantó despacio. Vi cómo se alejaba por el pasillo, desapareciendo tras la vuelta, tras una esquina. Minutos después, el doctor salió del quirófano y me dijo que la operación había terminado sin complicaciones. Me dio las buenas noticias, así como los médicos saben hacerlo cuando entienden el peso de la esperanza. Le pregunté por la enfermera de ese uniforme antiguo. El doctor me miró sorprendido. ¿Cuál enfermera, don Carlos?, me dijo. Esta noche todas las enfermeras estaban en el quirófano, en el equipo de cirugía, y ninguno usa ya ese uniforme que usted me dice. Me quedé helado. Volví a mi asiento intentando razonar. Tal vez estaba cansado, tal vez estaba muy agotado, tal vez me había quedado dormido, tal vez había sido todo un sueño, o tal vez me había imaginado todo. Y mientras estaba intentando ordenar mis ideas, lo único que se me venía era la voz, afable, dulce, que me decía que todo iba a salir bien. Los días pasaron y Mariana se recuperó. En esas noches, mientras velaba su sueño en la sala del hospital, cuando le acompañaba, mientras la veía dormir a mi esposa, escuchaba pasos suaves en el pasillo, casi imperceptibles. Un leve arrastre de zapatos de goma, como si alguien patrullara en silencio para vigilarla. Una noche, mientras mi esposa estaba dormida, no aguanté la curiosidad. Salí al pasillo decidido a agradecerle a esa mujer porque había estado escuchando otra vez ese arrastre de zapatos de goma. Así que salí, y si es que estaba ahí, iba a decirle gracias. Pero cuando salí hacia el corredor, estaba vacío. No se escuchaba nada, ni los ecos de la sala, nada. Fue entonces cuando la vi al final del pasillo. Era la misma figura de blanco, inmóvil junto a la pared, de espaldas. Di un paso y di otro. Entonces ella se giró lentamente, solo un poco. Era la enfermera y me veía. Y luego frente a mis ojos se desvaneció. Literalmente empezó a desaparecer. Era como si se hubiera dispersado entre las luces parpadeantes de aquel corredor de luces blancas. Volví a la habitación temblando. Mariana respiraba tranquila, como si nada de esto existiera para ella. Al día siguiente, un trabajador del hospital, que no era enfermero, no sé si era un camillero o era alguien que trabajaba en la administración, una persona, yo creo que debía tener unos 50, 60 años. Se sentó como si nada al lado mío y me dijo: «Usted la vio, ¿no es cierto? La enfermera Isabel. Dicen que se quedó aquí cuidando pacientes desde que murió de fiebre.
hace más de 50 años. Si la ve de nuevo, dele las gracias, pero no trate de seguirla. Nadie que la sigue vuelve a estar en paz. Esas palabras me quedaron en shock porque yo no le había dicho nada a nadie. Y viene este señor, se sienta y me dice esto. Al cabo de un tiempo, Mariana volvió a casa. Hoy está bien, fuerte, hermosa como siempre. Y yo cumplo mi promesa. Nunca la dejo sola, ni siquiera para ir a la tienda. Pero cuando ella duerme, hay noches en que despierto sintiendo en la esquina de nuestra cama como si alguien se sentara. Siento como la cama se hunde un poquito. No veo nada, pero sé que es ella. No sé si aún viene de visita a protegernos, a cuidarla, a mi esposa, o simplemente viene a recordarme para decirme que las promesas siempre se cumplen. Hay quienes aseguran que la muerte no termina con el servicio de los que juraron proteger vidas. Esta fue una historia más de Enfoque el Podcast. Historias nunca antes contadas. No olviden, a veces un pasillo vacío no está tan vacío. A veces alguien vela por ustedes. Buenas noches, si es que pueden dormir.